Acá nuevamente tenemos una imagen del ciclo hidrológico. Ya lo hemos revisado. Ahí están la precipitación, la evaporación por transpiración, después la escorrentía superficial, la escorrentía subterránea, el flujo subterráneo de aguas subterráneas, em, la presión del agua de fuentes subterráneas que luego sale por los manantiales debido a la presión artesana, es decir, la presión de las aguas que están debajo de la superficie de la tierra y que pueden llegar a los acuíferos superficiales, perdón, a las fuentes superficiales de agua, a los cuerpos superficiales de agua. Después se tienen algunas perforaciones para obtener agua. Por ejemplo, los pozos freáticos que están en una capa más o menos superficial de la tierra y los pocos un poquito más profundos que son los pozos artesianos, perdón. ¿Listo? Eh, Luego tenemos las aguas de los océanos y eso. Después, la superficie de la Tierra tiene una capa de unos 40, 60 centímetros que la bordea como la piel de los seres humanos y eso se conoce con el nombre de suelo. Lo vamos a ver en el quinto tema de esta materia, el suelo, pero es una capita donde se puede cultivar y tener plantas, ¿no es cierto? Extrayendo sus nutrientes de esa capa superficial de la tierra que es el suelo. Después están estas capas subterráneas. ¿Y por qué no se infiltran más hasta el fondo, hasta llegar al núcleo de la Tierra? ¿Alguien me podría decir, jóvenes? ¿Por qué creen que no se infiltra más hasta el núcleo de la Tierra, el agua? Por la temperatura, Inge. No, Ferni, ¿por qué puede ser? ¿Por qué creen que el agua no pasa más abajo? Porque a una determinada profundidad de la Tierra ya es roca sólida. Nuestro planeta Tierra ya es roca sólida y el agua ya no puede infiltrarse en la roca sólida. Por eso es como si fuera la superficie de la Tierra, por ahí va escurriendo el agua. ¿Ya? Aquí es roca sólida. En cambio aquí hay arena, tierra, piedras, el agua se va escurriendo por los resquicios, se va escurriendo el agua, pero aquí ya es roca sólida y no puede ir más abajo. Entonces ahí el agua fluye, pero de manera subterránea. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, saquen una captura si gustan. Las aguas naturales, según el ciclo hidrológico, se pueden clasificar de la siguiente manera. Si están precipitándose, son aguas pluviales y ahí están la lluvia, la nieve y granizo. Toda el agua que cae del cielo, ¿no es cierto? Esas son aguas pluviales. Después, aguas superficiales son las que se encuentran en los cuerpos superficiales de agua, ya sea escurriendo en los ríos, en los riachuelos, en los lagos naturales o las represas artificiales, en los reservorios para almacenamiento, como los aljibes, los atajados, ¿no? Entonces ahí está el agua en la superficie de la tierra. También después el agua puede ser un agua superficial, según en qué parte del ciclo hidrológico se encuentra. En el agua subterránea tenemos los acuíferos, que es la capa que contiene al agua subterránea. Los acuíferos o el acuífero es la capa que contiene al agua subterránea. Son bolsones de agua, son como ríos subterráneos que contienen agua. ¿Ya? Acá en Yacuiba no tenemos muchos ríos, riachuelos, ¿no? La quebrada es un riachuelo chiquito y de ahí no se puede sacar mucha agua para consumo humano. Entonces más se tiene que sacar de los acuíferos. Por eso Emapic saca agua de pozos. El agua que extrae Emapic es de pozos. Tenemos un acuífero interesante, unos bolsones interesantes de agua en el Aguaragüe. El Aguaragüe es como una esponja donde se almacena el agua.
Por eso no quieren que se haga el túnel, por eso los guaraníes no quieren que se haga el túnel de Yacuiba a Caraparí, por eso no se quiere que se haga la exploración petrolera en el Aguarahue por los dinamitazos, las explosiones, que nos lo pueden pinchar a nuestra esponja de agua y las ramitas, las venas de esos acuíferos luego alimentan a los pozos subterráneos o las corrientes subterráneas que se tienen en Yacuiba. Pero si se le mete un pinchazo grande por una exploración petrolífera o por el túnel, se piensa que se pueden descargar, que ya no pueden recargarse los acuíferos que se tienen en todo el alrededor. ¿Ya? Por eso es que hay una oposición grande a la construcción del túnel. Sin embargo, no se han realizado estudios hidrogeológicos especializados para certificar o descartar ese temor, ¿no? Vamos a continuar. Los tipos de acuíferos. Entonces, hay unos acuíferos, las aguas subterráneas, los acuíferos que son los freáticos y son aquellos acuíferos en los que la superficie del agua se encuentra a presión atmosférica, a presión normal. Esos son los pozos rasos. Cuando nosotros vemos los anillos, los pozos con anillos y un baldecito y una polea para sacar el agua, estamos hablando de pozos freáticos donde la superficie del agua, que puede que esté debajo de la superficie de la Tierra, pero está abierta al aire libre, entonces tiene presión atmosférica ahí en la superficie del agua. ¿Ya? En cambio, en cambio, ya los pozos artesianos son aquellos que llegan, en la que los pozos llegan hasta el acuífero artesiano y se denominan pozos profundos, están a una profundidad mayor. No tiene la superficie de esa agua, no tiene la superficie una abertura a la atmósfera de forma natural, por lo tanto no están a la presión atmosférica. Puede que estén a una presión mayor, puede que estén a una mayor presión, por lo tanto, esos pozos pueden ser unos pozos surgentes. Es decir, como han visto en las películas o en las animaciones, cuando se encuentra petróleo, cómo sale el líquido negro ese disparado hacia arriba, es porque hay una mayor presión ahí adentro. Entonces, por eso también se tiene en los manantiales que el agua está siendo empujada como si estuviera siendo bombeada o algo así, ¿no es cierto? Según el nivel que traspase o no el nivel de la superficie de la Tierra, los pozos artesianos pueden ser emergentes o no emergentes. Los emergentes son aquellos en los que el agua sale de por sí. En cambio, los no emergentes son aquellos en los que se tiene que usar una bomba o los dispositivos para bombear y extraer el agua a la superficie de la tierra, ¿no? Si el nivel del agua de, de los pozos artesianos, su superficie es menor que nuestra superficie, obviamente para subirla necesitamos aplicar energía. ¿Listo? A- para elevar el agua, tenemos que aplicar energía. En cambio, si el agua ya está arriba, solito va a salir. ¿Ya? Las aguas subterráneas, entonces jóvenes, provienen de la napa freática, que es un poco superficial, y están en contacto muchas veces con la atmósfera y de ahí salen los pozos rasos, ¿no? También las aguas subterráneas provienen de acuíferos artesanos, que son más profundos, que pueden ser emergentes o no, y pueden tener manantiales o no. ¿Listo? Y finalmente de las fuentes de agua. Saquen una capturita ahí, jóvenes. Saquen una captura. Vayan copiándoselo también. Eso entonces a manera de generalidad, ¿ya? Ahora vamos a ver algún detalle sobre la importancia del agua, la calidad del agua y la cantidad del agua. La importancia del agua en cantidad y calidad necesarios. ¿Listo? El agua en buenas condiciones es indispensable para la vida. Sin agua no puede haber vida. Los seres vivos, ya sea animales o vegetales, sin agua
perecen, porque ya hemos visto que tres cuartas partes de los animales somos agua y el 90-95% de las plantas, de la constitución de cada planta, es igual agua, ¿no es cierto? El ser humano, hombre, ya me refiero a hombre y mujer indistintamente, el ser humano usaba el agua para subsistir, para beber y preparar alimentos. Eso era antes. Pero con el desarrollo de la civilización, em, se usa el agua para para otros usos distintos, como por ejemplo para la limpieza, para para la industria, para la ganadería, para la agricultura. Es decir, hay muchos usos ahora, ¿ya? Eh, Ahora también hay hábitos higiénicos y el desarrollo industrial ha incrementado el consumo de agua para el ser humano. Eh, ¿Por qué? Porque para tener un saneamiento adecuado se usa agua. ¿Recuerdan cuando estudiábamos y veíamos los baños romanos, por ejemplo, las letrinas romanas, donde iban, se sentaban en esa piedra con muchos agujeros y se ponían a charlar, se limpiaban con la esponjita marina, la enjuagaban la esponjita marina, con un chorrito de agua que iba circulando delante de los pies de las personas, pero debajo del asiento de piedra donde defecaban las personas, también corría el agua para llevársela. Entonces, esos hábitos han hecho que se use también el agua para esos servicios higiénicos, para bañarnos, para desaguar los inodoros y para llevarse las heces fecales. Entonces, se usa mucho el agua. Para la industria también, porque cuando surgió el desarrollo industrial o la revolución industrial con el invento de la máquina de vapor, el, se utilizaba el agua calentada por el carbón o por combustibles fósiles, se calentaba el agua y el vapor hacía que se muevan engranajes y funcionen las máquinas, ¿ya? Entonces, gracias al vapor, se movían engranajes y máquinas muy pesadas podían circular. Entonces, para eso se comenzó a usar también el agua. Y no solo para beber, no solo para beber y para preparar las comidas como sopas o hervir los alimentos, ¿no es cierto? Ahora se usa prácticamente para todo, para actividades sociales y actividades económicas. Ahora, ¿cuál de estas es de mejor calidad, jóvenes? ¿Cuál de estos dos vasos de agua es de mejor calidad? La transparente. La transparente. ¿Y por qué? Porque en la otra se ve que tiene turbiedad. Se ve agua turbia, pero ¿y qué acaso es mala esa agua turbia? Parece agüita de canela, agüita de pelón. ¿Qué opinan? Dicen las personas que el agua era así en Yacuiba hace unos 30, 40 años y era normal y se la bebía saboreándola esa agüita. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? A nosotros ya no nos da ganas de tomar un agua así, ¿no? Ya la conocemos de esta forma. Entonces, el agua pura, 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 jóvenes, les tengo que decir que no existe. Aunque veamos este vaso así transparente, puede que tengamos una yardia que es invisible, que es transparente, un parásito transparente que no lo vemos, nos lo bebemos y se reproduce en nuestro estómago. O pueden haber huevecillos de algún otro microorganismo. O puede haber un veneno disuelto acá, igual nos lo podemos beber. Obviamente que por causas naturales o por causas malintencionadas de las personas, no sabemos. O por ahí se murió un perro cerca del pozo de donde extrae Mapic y las bacterias por la lluvia han sido infiltradas las sustancias tóxicas y las bacterias y están en esta agua, ¿no es cierto? Entonces, aunque Mapic le haga los trabajos, igualito tenemos que hervir el agua. O si compramos agua embotellada, igualito tenemos que hervirla porque no estamos seguros de que todos los procesos hayan sido seguidos al pie de la letra. Lo terrible, ustedes si ven un vaso con un dedo como han encontrado en la hamburguesa en Santa Cruz, no la toman, ¿no es cierto? Pero en una hamburguesa es difícil, puede que la hamburguesa sea así y al dedito no lo vemos. Y decimos, ay, qué rico, creo que me tocó con pelón, o creo que me tocó un pedacito de
de tamarindo. Entonces es difícil de saber. Entonces el agua pura, pura, pura no existe. Pero el agua casi pura sí. El agua 100% pura puede costar, yo creo, unos $5,000, $10,000 por litro. Pero ¿quién de nosotros pagaría 5,000 o $10,000 por litro si tenemos que tomar 2 o 3 litros de agua por persona? Ni loco, ¿no ves? Pero ¿es necesaria ese agua 100% pura? ¿Acaso no tenemos nosotros jugos gástricos en el estómago que si entra un poquito de bacterias la cocinamos y listo? Entonces no es necesario gastar miles de dólares en tener un litro de agua completamente pura, porque nuestros organismos pueden defenderse y sobrellevar algunas cantidades de sustancias que no son deseadas. ¿Ya? Por eso es que nuestros antepasados podían tomar esta agua y no se enfermaban, ya estaban acostumbrados. Ellos la hervían, bueno, esperaban que se asiente la basurita un poco o se la tomaban directo así sin hervir y no les pasaba nada porque sus estómagos los quemaban, ¿ya? A los microorganismos. Solo que ahora ya estamos acostumbrados a esta agua, la vemos esta y decimos guácala, pero esta ya la podemos tomar, ¿no? Entonces el agua pura no existe. El agua siempre presenta algunas impurezas, incluso después de una destilación en laboratorio, siempre puede presentar algunas impurezas porque el agua es un solvente universal. Por esas propiedades dieléctricas que tiene el agua, atrae a cualquier sustancia y la tiene ahí mezcladita. Y separar átomo por átomo las sustancias tóxicas es pues prácticamente imposible o infinitamente caro. ¿No es cierto? Entonces el agua pura, pura no va a existir, joven. Siempre va a tener alguna sustancia indeseable. En contacto con el aire, en contacto con el suelo cuando está escurriendo o cuando está precipitándose el agua, cuando está cayendo en forma de lluvia, granizo o nieve, ahí puede estar lloviendo y puede que esté funcionando una fábrica y emita humos. Puede ser una cementera y emita carbonatos de calcio o pueda emitir sulfatos y cuando llueva el agua lo disuelve, pues disuelve en la tierra, disuelve en un vaso, disuelve en el aire, disuelve gases, sólidos y líquidos, ¿recuerdan? Entonces, al caer, puede disolver algunas sustancias. En la superficie del suelo puede ir lavando la impureza del suelo. Las personas igual pueden estar sucias, han transpirado o pueden estar tosiendo y esas sustancias o esos virus, esas bacterias pueden estar disueltas en el agua. Entonces el agua en todas sus etapas, en todas sus fases del ciclo hidrológico, puede adquirir impurezas por ese gran poder solvente que tiene el agua. Y esas sustancias pueden modificar la composición del agua. Ahora, en cantidades grandes, esas sustancias pueden producir enfermedades y también daños al ser humano. En sustancias pequeñas, les dije, nuestro organismo las elimina, ¿ya? Las elimina, tomamos el agua, nos duele un poquito la panza, nos da un poquito de diarrea, pero ya las eliminamos, las sustancias tóxicas. En grandes cantidades, una cucharilla de cianuro acá nos mata. En cambio, una pepita de manzana que tiene cianuro los mata a los bichos que tenemos en la panza y más bien es bueno. Según la dosis, según la cantidad de una sustancia, puede ser una medicina o puede ser un veneno. ¿Ya? Eh, Les voy a mostrar enseguida qué tipo de sustancias pueden estar disueltas en el agua de forma natural y cuánto es lo máximo que podemos tolerar nosotros como seres humanos antes de que nos haga daño o nos mate. ¿Ya? Sáquenle una captura a esta pantalla. Se dice que el 25% de las personas que están hospitalizadas se deben a una mala calidad del agua, o que no la han hervido, o que no la han tratado, o que han extraído aguas de pozos o de la superficie de ríos, de riachuelos, y que puede estar contaminada, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, el agua de lluvia. Les decía, al precipitar el agua de lluvia, del granizo o de la nieve, puede disolver a los gases de la atmósfera. Como hemos evolucionado tanto, estamos quemando combustibles fósiles en los
en las cocinas, en los autos, en las fábricas y emitimos gases de combustión. El gas carbónico, también puede haber oxígeno en el aire. Bueno, hay oxígeno y nitrógeno, ¿no? En el aire. También pueden haber, lo que les decía, algunas sustancias tóxicas específicas de algunas industrias como la del cemento, la cal, de agroquímicos y demás. Pueden estar esas sustancias tóxicas suspendidas en el aire y cuando llueve, las gotitas de agua pueden disolver esas sustancias. Cuando el agua se arrastra, cuando el agua de la atmósfera, cuando está precipitándose, arrastra el gas carbónico que existe ahí en el aire, en la atmósfera, el agua se vuelve ácida, se acidifica. Se incrementan aún más todavía sus propiedades solventes y puede disolver más cosas, ¿ya? Entonces, con esos gases carbónicos, el agua se vuelve más solvente todavía. El gas carbónico surge de la descomposición de la materia orgánica, es decir, de animales o de vegetales muertos, o de cáscaras de vegetales que habían sido utilizados para cocinar, o de huesos o restos de comida, son sustancias orgánicas que al descomponerse emiten gas carbónico a la atmósfera. Así que todo el tiempo se está emitiendo ese gas carbónico. El agua se vuelve ácida y puede disolver más. Hay la creencia de muchas personas antiguas, no tan antiguas, incluso nuestros papás, que agarran agua de lluvia para lavar su ropita blanca y la dejan más limpia. ¿Por qué? Porque es un solvente. A la suciedad la atrapa, a la suciedad de la ropa la atrapa y la deja más limpia, más blanquita la ropa. Es precisamente por esa agua ácida, esa lluvia ácida que se tiene. ¿Listo? Después, cuando el agua de la lluvia llega a la tierra, una parte de esa agua escurre superficialmente sobre la tierra y otra parte del agua se infiltra, ¿no? Y una otra parte también en cuanto choca la superficie de la tierra que está caliente, se evapora, ¿ya? Pero vamos a ver qué otras impurezas puede adquirir el agua ahora sobre la superficie de la tierra. El agua cuando escurre superficialmente va disolviendo lo que encuentra a su paso. Al chocar con piedras o con la tierra, va disolviendo las sales que están presentes en las sustancias minerales, es decir, en las piedras, en tierra, que está al paso por el cual está escurriendo superficialmente el agua. Y ahora, si el agua disolvió gas carbónico, está un poco más acidificada y puede disolver más, incrementa su poder de disolución. Entonces, por ejemplo, los carbonatos de calcio, que son las sales, carbonatos de magnesio, igual que son ese sedimento calcáreo, esa cosa blanquita que queda después de que el agua pasa por la tierra, esos sedimentos, esos carbonatos, debido a la acción del dióxido de carbono y del agua, se transforman en bicarbonatos que se hacen solubles. Es decir, está eso como un bicarbonato soluble en el agua. Ustedes han visto el bicarbonato, no sé si alguna vez lo han ingerido para elevar su, su pH o para modificar su pH. Echan un poquito del bico al agua y es efervescente, ¿no es cierto? Esas burbujitas pueden disolver más, pueden atrapar más sustancias también dentro del agua. El agua disuelve a las sales de los minerales que encuentra en su paso, ya lo había mencionado, ¿no? Carbonatos, compuestos de fierro, compuestos de magnesio, que están en la tierra y en las piedritas, los puede disolver el agua y ya quedan contenidos dentro del cuerpo del agua, ¿ya? Entonces, también al escurrir va adquiriendo más sustancias el agua. Muchas veces sales, carbonatos. Después el agua. El agua también puede volverse ácida cuando entra en contacto con materia orgánica en descomposición. Les dije, cuando las plantas, animales y sus residuos se están descomponiendo, se emite el gas carbónico. Pero si el agua cae sobre la materia muerta, animales o plantas muertos, los lava, pues. Entonces ahí entra en contacto con materia orgánica y también se acidifica. Generalmente de origen vegetal, porque lo que todo el tiempo está cayendo son hojas y estas se van descomponiendo, ¿no es cierto? Estas al descomponerse liberan ese gas carbónico y otros gases
como el gas sulfídrico, el amoníaco y otros gases. Entonces, el gas sulfídrico se transforma en sulfitos y sulfatos al combinarse con el agua. Y el amoníaco se convierte en nitritos y nitratos al combinarse con el agua. ¿Ya? Igual se está acidificando el agua. Sáquenle una captura y ahorita continuamos. Entonces estamos viendo, en el aire el agua puede ir disolviendo algunas sustancias que la pueden volver agua tóxica o agua ácida. En la superficie de la Tierra igual se puede acidificar o adquirir algunas impurezas. Y no solo va a disolver no solo va a disolver al gas sulfídrico, al amoníaco, también puede disolver a las bacterias, ¿no? Y hay bacterias que están descomponiendo a organismos como plantas o animales. Al descomponer, lo que están haciendo esas bacterias es comerse a las plantas y animales. Entonces, si el agua las lava y de alguna forma esas bacterias llegan hasta el ser humano, nos pueden comer por dentro si nuestro sistema inmunológico no está bien fortalecido. ¿Ya? Entonces, la materia orgánica en descomposición, jóvenes, también libera sustancias orgánicas coloreadas. Por eso está de este color medio café. Esas sustancias orgánicas coloreadas, disueltas en el agua o puestas en un estado de suspensión fino, tienen el nombre de estado coloidal, le dan un color turbio al agua. El estado coloidal no sé si alguna vez han visto mientras su mamá barre en alguna habitación y está entrando los rayos del sol, se ven como pelucitas que se están moviendo y están flotando. ¿Alguna vez han visto ese fenómeno, jóvenes? Ese es un movimiento coloidal, se va moviendo de esa forma. Entonces, pueden haber partículas disueltas en el agua como pequeñas pelucitas que están flotando dentro del agua. Y la sustancia, la materia orgánica en descomposición puede teñirla al agua de un color marrón y dándole turbiedad. ¿Ya? También los minerales como el hierro, los metales como el hierro, el manganeso, pueden asociarse con pueden mezclarse con esas sustancias orgánicas y producir colores, ¿ya? O colores rojizos, colores marrones. ¿Listo? Saquen una captura. Después, la turbidez del agua se da por materiales que están en suspensión en el agua. Algunas sustancias que están suspendidas en el agua y pueden contener algunas sustancias minerales, ya dijimos, y que le pueden dar algún color distinto al agua, un color turbio, un color que no es transparente. Eso es la turbiedad. Es la capacidad que tiene el agua de transportar material suspendido. No está disuelto como cuando disolvemos el azúcar o la sal en el agua, sino que está ahí flotando. Está flotando dentro del agua. Y depende de la velocidad con la que el agua escurre sobre la superficie de la Tierra para ir atrapando más de esas sustancias y volverse más turbia o no. ¿Ya? En un cuerpo superficial de agua donde corre el agua como los ríos, arroyos y demás, existe también muchos organismos vivos, como algas marinas, protozoarios que son eh, microorganismos unicelulares o pluricelulares que están en contacto o están dentro del agua y también le pueden dar un color, un sabor o un olor especial al agua. No sé si alguna vez han probado el agua de pozo, no sé si le han pillado algún olor o sabor especial o ningún olor, jóvenes. ¿Le han detectado algún olor o algún saborcito o nada? Yo tengo un amigo que se daba cuenta inmediatamente cuando había agua de pozo al lavarse la cara
íbamos a jugar racket al Hotel Monumental. Me decía, esta agua es de pozo. ¿Cómo te das cuenta? Por el olor, me decía. Entonces, algunas aguas pueden estar en contacto con algas, puede haber algas ahí, algunos microorganismos, eh, algunas formas microscópicas de vida animal, como son los protozoarios, unos organismos unicelulares o pluricelulares, que pueden darle otro sabor al agua, otro olor al agua e incluso teñirla de otro color. ¿Ya? Por eso nosotros cuando vemos agua que no es transparente dudamos, porque ya la asociamos a agua que contiene algo que no nos parece normal y que nos podría hacer daño, ¿no es cierto? Por eso nosotros preferimos tomar el agua transparente y no solo el agua turbia. Después, el agua de la lluvia que se infiltra por el suelo se libera de la turbidez a medida que se filtra por el terreno. ¿Por qué? Porque les decía que el agua va chocando con la tierra, va chocando con arena, va chocando con piedritas y ahí se van quedando las impurezas y cuando esa agua es extraída o sale por algún manantial, esa agua es transparente, es agua pura, es agua limpia. Esa agua ya no es turbia, ya se ha quitado de muchas de las impurezas. Ya jóvenes, esa agua ya se ha quitado de muchas impurezas. Yo les decía agua de pozo cuando el pozo ha permitido que surjan algas en los alrededores. Ahí ya esa agua no va a pasar por otro filtro como arenas y demás, ya está ahí. En ese pozo ya se crearon esas algas o ya comenzaron a vivir esos protozoarios. En cambio, el agua que está escurriendo por el terreno cuando sale por los manantiales, todo el tiempo se está liberando de las impurezas y sale más bien un agua pura. Ya jóvenes, una de las aguas de mejor calidad es un agua que es obtenida de la, eh, de las capas subterráneas. ¿Listo? Vamos a continuar, saquen una captura. Entonces, ¿qué materiales pueden estar contenidos en el agua? Eh, el agua puede recibir o no algunas aguas residuales y eso puede influir mucho en la cantidad de materia que contiene el agua debido a las aguas residuales. Es decir, aguas residuales producto de la actividad humana, de los hogares, de los baños, de la limpieza de las cocinas, de los pisos, ventanas, automóviles, o pueden ser aguas residuales de industrias, de restaurantes, de hoteles, ¿ya? Entonces, pueden incluir organismos como bacterias patógenas que causen enfermedades, que pueden provenir de desagües domésticos, pueden contener productos químicos que pueden provenir de residuos industriales. Eh, este factor de los materiales contenidos en el agua acentúa tanto sobre las aguas superficiales como las aguas subterráneas, debido a que el agua, estas, eh, estas aguas residuales que pueden llegar a ríos, a lagos, también se pueden infiltrar y llegar a los mantos freáticos que contienen agua subterránea, ¿ya? Entonces podrían contaminarse las aguas superficiales y subterráneas con bacterias o con sustancias químicas dañinas que pueden producir enfermedades o incluso pueden producir cáncer. ¿Listo? Se puede tener esos materiales en el agua. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué impurezas hay? Miren, esta gotita de agua la vemos transparente. Decimos es un agua limpia, no es turbia. Pero podemos ver microorganismos, bacterias, viruses, parásitos, algas. Puede estar todo eso contenido aquí en el agua. La impureza depende del uso que se le va a dar al agua. Un agua pura para beber tiene que estar libre de microorganismos. No tiene que haber nada de microorganismos. ¿Para qué? Para que no se reproduzcan dentro de nosotros. Un agua para riego, bueno, no es necesario que esté completamente libre porque las plantas van a tomar lo necesario nada más, no van a tomar las bacterias y demás microorganismos, van a realizar una función de limpieza incluso el agua.
Para lavar ventanas, pisos y demás, el agua no tiene que ser completamente pura porque al lavar y al secarse, estos microorganismos se van a morir. Cuando ya no hay agua, se mueren los microorganismos. Entonces, la impureza depende del uso que se le va a dar al agua. Y los tipos de impurezas que puede contener el agua pueden ser en suspensión, que están ahí flotando dentro del recipiente del agua, y pueden ser bacterias, pueden ser microorganismos como algas o protozoarios, es decir, seres animales unicelulares o pluricelulares. Son los inicios de la vida. Puede tener también arena, puede tener sílice, que es lo que conforma a los vidrios, puede tener arcilla, por eso también el color turbio, y también puede tener residuos industriales y domésticos. Esas impurezas pueden estar contenidas dentro del agua, no disueltas, pero sí ahí flotando o moviéndose dentro del agua, ¿ya? También pueden estar en estado coloidal algunas sustancias Profe, ¿y colorantes. se puede volver a la otra diapositiva, por favor, para sacar Sí, captura? sí, sí, sí. Gracias. Ya. Después se puede también tener algunas sustancias coloidales, eh, como la sílice, miren este color, sílice en estado coloidal acidificado, entonces el agua no es transparente. También pueden tenerse algunas sustancias en disolución, es decir, sales de calcio y magnesio. Estas disoluciones es cuando mezclamos sustancias como el azúcar o la sal en el agua, ya no la vemos para nada, se ha disuelto. Ya no vemos los granitos de sal, no vemos los granitos de azúcar. Se disolvieron, se volvieron prácticamente parte de el agua, ¿no es cierto? En cambio, en estado coloidal con microscopio podemos todavía ver algunos de estos flotando, no se han mezclado, no se han disuelto por completo en el agua. Están flotando y por eso la vuelven turbia el agua, no se deja ver a través del cuerpo de agua. En disolución, las sales de sodio, es decir, la sal común, el hierro disuelto también, el manganeso, y gases también pueden estar disueltos en el agua. No los vemos porque ya están mezclados con el agua, ¿no? El oxígeno, el dióxido de carbono, otros gases también pueden estar disueltos en el agua. ¿Ya? Vayan sacándole una captura, por favor, jóvenes. Después, otras impurezas. Miren, el cromo, por ejemplo, de la industria de la curtiembre de cueros. Se usa mucho el cromo para curtir y el cromo es una sustancia cancerígena. Esta sustancia tiene que ser tratada por las industrias curtiembres, tiene que ser tratada el agua, extraer los residuos de cromo y esos residuos aislarlos de tal manera que no se vayan a mezclar nuevamente con el agua en una especie de lodos o de residuos sólidos. Ya extraído ese cromo, se lo empaqueta de tal manera que luego ya se puede depositar en basureros y que no se rompan esos contenedores. ¿Por qué? Porque es veneno, el cromo es veneno. Entonces hay algunas sustancias de interés especial como el flúor, el yodo y sustancias radiactivas. Algunas otras sustancias que pueden causar envenenamiento, como les decía, como es el arsénico, el cromo, el cobre, el plomo. Esas sustancias pueden envenenar a las personas y al envenenar incluso pueden alterar de tal manera que puede derivar en cáncer. Y algunas sustancias que en muchas cantidades tienen efectos laxantes, es decir, producen diarreas. Ahí están el magnesio, los sulfatos y sólidos totales, ¿no? Esas impurezas tienen esos efectos sobre los seres vivos. Aquí una captura, ahorita vamos a continuar. Si no se tratan las aguas residuales que se vierten a los cuerpos naturales ya estarían mezclados.
Si son residuos domiciliarios, pueden haber bacterias fecales, algunos otros microorganismos. De las industrias, algunas sustancias tóxicas venenosas, como el cromo, el arsénico, ya hemos visto. Y si se contaminan esas fuentes superficiales de agua o las fuentes subterráneas de agua, y más allá, esas fuentes son usadas para extraer agua para consumo humano, tenemos agua contaminada. Y para retirar esas sustancias impuras del agua se necesitan muchos recursos económicos. Es decir, nos va a costar mucho. A veces no se puede limpiar por completo el agua, así que se va a estar proveyendo de agua envenenada o agua de mala calidad a las poblaciones. ¿Listo? Entonces, por eso es mejor, la mejor manera de prevenir es no contaminar, ¿no? Para no tener problemas más adelante, porque el agua la usamos todos, incluso los dueños de las mismas fábricas que contaminan usan el agua. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, características del agua, jóvenes. Las características del agua dependen de la calidad o naturaleza del agua. Vamos a ver, la calidad depende de la concentración de impurezas. Mientras más impurezas contenga el agua, de menor calidad es. Mientras menos cantidad de impurezas contenga el agua, es de mejor calidad. ¿Ya? La calidad depende de las características físicas, químicas, biológicas del agua y se determinan mediante un examen físico del agua, una inspección de su color, su olor y demás características, después de un análisis químico, de hacer un análisis y determinar qué sustancias están diluidas o están en suspensión en el agua o en estado coloidal dentro del agua. Después, también mediante un examen bacteriológico para determinar qué microorganismos patógenos como bacterias pueden estar contenidos en el agua y también mediante un examen microscópico para observar si hay parásitos como huevecillos, colonias de algunos parásitos o algunas larvas ya o algunos parásitos en forma de lombrices que estén dentro del agua. ¿Ya? Depende de estos exámenes se determina la calidad del agua. Depende de las cantidades de sustancias o de microorganismos o de parásitos que tenga. ¿Ya? Perdón, saquen una captura y vamos a continuar. Cinco minutitos más avancemos hasta y media y luego les voy a ir dando la tareita esa de investigación 2 para observar el consumo de agua que tenemos en las casas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cinco minutitos más. Sé que esta parte es mucha teoría, pero es importante que conozcamos, ¿listo? ¿Cuál es el ciclo hidrológico del agua? ¿Cuáles son las formas en las que se puede contaminar el agua? ¿No? El nivel de potabilidad del agua, ya hemos dicho que el agua nunca es absolutamente pura. Y hay normas de potabilidad que establecen los límites generales aceptables de impurezas, es decir, la cantidad máxima de impurezas de estas sustancias que les he mencionado como resultado de estos análisis físico, químico, bacteriológico y microscópico. ¿Ya? Además, hay normas de seguridad que establecen límites aceptables de impurezas que no causen daño a la salud humana. ¿Por qué? Porque contamos con nuestro ácido en el jugo gástrico que puede cocinar a pequeñas cantidades de impurezas que nos podrían hacer daño o podemos tolerar una pequeña diarrea que vaya a ser causada por mucho magnesio. Algunas personas consumen leche de magnesia a propósito para purgarse. Entonces, eh, tampoco van a causarnos la muerte, ¿no? Algunas cantidades pequeñas de algunas sustancias que se presenten en el agua. ¿Ya? Las normas de seguridad son los estándares o los valores máximos que se pueden aceptar de algunas sustancias, ¿no?
Saquen la captura, vamos a continuar. Ahora, ¿qué es la contaminación del agua? Es cuando se alteran las características del factor agua, ¿no? Las características naturales del agua y puede ser una contaminación física donde se alteran las características del color. ¿Cuándo se altera? Según el color, cuando ya no es transparente. Cuando hay cuerpos extraños flotando en el agua, por ejemplo, un dedo, como ocurrió en la hamburguesa de Santa Cruz, eso es un cuerpo extraño, o eh, pedacitos de paja u hojitas de alguna planta flotando en el agua, entonces ahí hay contaminación física por objetos que podemos ver o tocar, o partículas flotantes, ¿ya? Y esta contaminación es la que más impresiona a las personas que no están todo el tiempo trabajando con la purificación del agua. El color decimos, hoy no está contaminada, pero puede ser simplemente que tenga algunos minerales que le dieron ese color. ¿Ya? Puede que no sea algo tóxico, algo venenoso, simplemente son algunos minerales. ¿Listo, jóvenes? Después puede ser contaminación solamente por sustancias químicas, en la cual el agua ha sido enriquecida con, es decir, que se ha aumentado la cantidad de algunas sustancias que no están generalmente contenidas en el agua, en la composición normal del agua. Eh, Después pueden estar también contaminada por algunos microorganismos o algas. Estos corresponden aquí a la contaminación bioquímica, los microorganismos y algas. Y la contaminación biológica, en la cual el agua está contaminada por algunos organismos que causan enfermedades, organismos patógenos que pueden ser bacterias, viruses o parásitos, ¿ya? Y finalmente la contaminación radiactiva, en la cual el agua puede haber estado en contacto con sustancias radiactivas y adquiere radiación que puede ser venenosa para los seres humanos, ¿no? Saquen una captura y una diapositiva más y ahí terminamos. Y terminamos. ¿Vieron? Ya, yo les voy a pasar luego entonces, jóvenes, esta diapositiva de lo que hemos avanzado hoy para que en unos 5 minutitos puedan ver todo lo que hemos visto el día de hoy, aparte del video de la grabación que acabo de realizar hasta este momento. ¿Listo?